Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Oscar Castillo y de nuevo estoy aquí enfrente de ustedes. La verdad que muy animado y muy contento de tener a nuestro próximo administrador de empresas, este joven que está aquí y está también en el Ministerio de Alabanza, Miguel. La verdad es que qué gusto tenerte, Miguel, aquí. Siempre es un honor tratar de estar al servicio de Dios y hacer lo que nuestro Dios nos indica y nos da esa guianza a seguir trabajando. ¿Y qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Oscar. Contento de estar aquí, de ver el tema que vamos a ver hoy. Qué bueno, Miguel. Pues la verdad es que empecé diciéndote que tenemos a nuestro próximo licenciado en Administración de Empresas, porque bien dice la palabra que tenemos que visualizarnos, que tenemos que llamar las cosas como si ya lo fueran, aunque no lo son. Pero de eso se trata hoy y de eso se trata esta iglesia, de no solamente tener la esperanza de que algo bueno nos va a suceder, sino tener la certeza y la fe de que nuestro Dios se va a mover siempre y tratar de que el Espíritu Santo y que esos ángeles siempre estén activos, siempre a nuestro favor y dándonos gracia delante de otras personas. Miguel, ¿y hoy qué nos vienes a compartir, Miguel? Pues fíjate, hablando de esa confianza, como decías, el tema se llama Confía en Dios con todo su corazón. Y vamos a hablar acerca de eso, ¿no? De cuán importante es que nosotros como jóvenes o como cualquier persona, pues pongamos toda nuestra confianza en Dios. ¿Cuáles van a ser los beneficios y qué va a pasar si es que pues no ponemos esa confianza? Y fíjate, para empezar vamos a leer Proverbios 2.6. Proverbios 2.6, Proverbios 2.6, si me quieres acompañar. Y dice: Pues el Señor cede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Y fíjate, este tal vez sea un versículo corto, pero como estáis diciendo, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y le pedimos ayuda y esa sabiduría, pues Él nos va a dar esas palabras, esas estrategias para poder hacer lo que tal vez en ese momento estamos batallando. Y fíjate, a veces como jóvenes hay ciertas áreas de la vida en donde pues nos batallamos para poner nuestra confianza plenamente en Dios, ya sea porque queremos ver las cosas rápidas, porque nos desesperamos. No sé si tal vez, por ejemplo, cuando es hora de un examen o así, ¿qué es más fácil que poner la confianza en Dios? Pues muchos dicen, no, pues más seguro, un acordeón, tranquilito. Aquí en el brazo. Ajá, exacto. ¿Dónde son los puntos? Exacto, y esos son como que caminos que Satanás pone, que son más rápidos, son hasta cierto punto, si lo ves de forma natural, más seguros. Y es ahí en donde como jóvenes a veces dudamos y decimos, no, pues, ¿qué tal si pongo mi confianza en Dios y repruebo? O cuando hacemos una tarea que tal vez está muy difícil y decimos, bueno, pues, o sea, es más fácil pues, copiarle a mi compañero, o sea, le cambio tantito y ya. Que en vez de poner nuestra confianza en Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Pues, ayúdame, dirígeme, dame esa creatividad para poder realizar esa tarea. Entonces son esas áreas en donde, pues, a veces como jóvenes batallamos. Oye, Miguel, hace rato, ahorita que acabas de decir algo, dijiste de la forma natural más seguros. Porque así es como la pinta el enemigo, que te pone, ¿sabes qué, Miguel? ¿Sabes qué, Oscar? Mejor ponte a ver la tele. Al rato cuando termine tu programa favorito te pones a hacer tu acordeón y seguro vas a pasar mínimo con el 8, con el 80%. Pero ¿sabes qué? Ahorita que dices eso del examen, yo me acuerdo, cuando estaba yo más joven, porque estoy muy joven, estaba yo más chaval, ¿sabes cómo le hacía yo? Estaba yo en la prepa y siempre eran, ¿qué? Las 11, las 12, ya mis papás acostados, ponía yo la televisión, pero la verdad es que nada más la ponía para no sentirme sin ruido o solo. Ajá. Y yo tenía una pelotita y yo lo que hacía, fíjate, yo jugaba con la pelotita y estaba yo repasando mi libro o repasando los enunciados. En mi mente yo iba repitiendo y eso me ayudaba bastante, fíjate. Y cuando llegaba el siguiente día del examen, la verdad es que no es que me sintiera yo confiado de pasar así todo sin ninguna equivocación, pero me sentía yo tranquilo de saber que
me esmeré en hacer un acordeón que no vino a mi mente tratar de hacer trampa para llegar al triunfo, a la victoria, sino que me sentía yo bien, porque no hice trampa. Y llegó el examen y pues bueno, mi 10 estaba ahí. Pues fíjate exactamente como te decía, a veces como jóvenes pues batallamos en esa área porque pues somos desesperados, a veces queremos ver las cosas rápidas, pero es ahí donde nosotros vamos a aprender por qué es importante tener esa confianza en Dios. Y ahora como joven me puedes decir, bueno, o sea, ¿cómo voy a tener confianza en Dios? ¿O cómo voy a tener confianza en ese Dios que me están hablando o que con semana nos hablan aquí en la iglesia? Si no lo conozco, y ese es el otro punto, ¿no? Es el que nosotros como personalmente tengamos esa relación con nuestro Dios. Porque a veces como jóvenes podemos decir, no, pues sí, o sea, existe Dios, pues mis papás me hablan de Él, o sea, como que creen. Pero estamos hablando de Dios de una manera ajena, como que el Dios de nuestros padres. Pero es ahí donde nosotros tenemos que empezar a conocer a Dios de manera personal para que nos hable a nosotros, conforme Él quiere. Dios nos va a hablar de manera diferente a cada uno de nosotros. Me va a hablar a mí diferente a como le va a hablar a Oscar, a como le va a hablar a cualquiera uno de ustedes. Y fíjate, el iniciar una relación con Dios no es, como nos decía aquí, nos han dicho líderes, el pastor, el iniciar una relación con Dios no es de que te vas a poner a orar todas las noches 4 horas hincado. No, pues obviamente que no, y si lo quieres hacer adelante, o sea, pero no. Sí, claro. Un líder nos decía, me acuerdo, ustedes pueden iniciar su relación con Dios fácil, en un tiempo libre que tengan ustedes solos, en su cuarto, en la noche. Cuéntenle a Dios su día, cómo les fue en el día. Cuéntenle qué les pareció, cosas que les molestaron, así. Y así vas a ir iniciando una relación con Dios, y ya conforme vaya avanzando el Espíritu Santo te va a guiar a hacer diferentes cosas, a orar, a pedir por otras personas. Incluso te vas a sensibilizar para que ahora escuches a Dios, que Dios te habla a tu corazón. Pero es ahí en donde tú tienes que dar el paso. ¿Para qué? Para conocer a ese Dios, para cuando aquí te digamos, es que confía en Dios en esa área que estés batallando, pues tú digas, bueno, sí voy a confiar en Dios, pero ya no te sea ajeno, sino sepas, no, voy a confiar en Dios porque lo conozco, porque sé que Él cumple sus promesas, que Él es amoroso y así. Oye, Miguel, ahorita tocaste también otro punto importante. Yo lo platicaba con Meli, con mi esposa. Ahorita tengo un trabajo en donde me relaciono con varias personas. Tengo un cliente que una vez yo fui a su negocio a hacer la visita de trabajo y todo, y no estaba el papá, o sea, no estaba el señor. Pero estaban sus 2 muchachas, sus 2 hijas. La verdad no tengo idea de cuántos años tendrán, no les pregunté, pero yo no sé. Por decir algo, una tiene 17 y la otra tiene 23, por decirlo así. Y lo que estaban ellas de encargadas de este cliente mío, ya le pasé sus documentos, me pasaron ellos sus documentos, y de pronto me dice, oiga usted, lógicamente pues me mandaron de usted, ¿cuánto tiempo tiene en la iglesia? No, pues yo tengo unos 4 años, más o menos. Y ustedes, no, dice nosotras, son 2 chicas, dice que sus papás siempre, desde que nacieron, pues ellas fueran cristianas, dice. Pero algo que me llamó mucho la atención, y tú lo acabas de decir ahorita, es cierto, me dicen ellas, pero nosotras elegimos el camino de nuestros papás. O sea, eso la verdad es que es de escucharlas de dos señoritas, a mí me impresionó, y la verdad es que me dio mucho, me gustó como me dijeron, porque pues como dices tú, una cosa es el Dios de mi papá, el Dios de mi mamá, la iglesia de mis papás, pero cuando tú empiezas a conocer a Jesús, empiezas a conocer de Dios, tú también dices, no nada más es el Dios de ellos, sino que ya lo hago parte de mi vida y lo invito a estar conmigo siempre. Exacto, fíjate eso que dices. Al final, jóvenes, es una elección, como se los dije, cada uno decide. Tal vez tus padres conocen de Dios desde años, como se los decía anteriormente, pero para ti tal vez sea algo de segundo plano, algo lejano. Tal vez me puedes decir, bueno, sí, sé que Dios existe, pero hasta ahí. Pero esa decisión, como decía Oscar, que decían estas chicas, ¿no? Que ellas decidieron tomar ese camino, porque al final es una decisión. Algo que nos han enseñado aquí es de que no podemos obligar a nadie a que crea en Dios. Esa es la verdad, no podemos obligar a nadie. O sea, al final tú vas a conocer a Dios de manera personal cuando tú decidas tener esa relación.
Y fíjate, ahorita vamos a tocar otro punto muy importante, pero para eso vamos a leer, y si me ayudas, Claro que sí. Oscar, a leer Proverbios capítulo 3 del versículo 5 al 8, por favor. Proverbios 3, del 5 al 8. Al 8. En lo que yo llego, que ya estoy llegando, por favor, tú también ahí en casa o en el trabajo o en tus clases, ¿verdad? Ahí con tu celular o con tu Biblia, síguenos también. Del 5 al 8 díjese así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíjate, aquí este versículo nos resume todo lo que hemos dicho, pero dice hay una parte esencial que dice: no te fíes de tus propios saberes, o sea, de tu propio entendimiento. Y ahora yo te quiero preguntar, Oscar, ¿tú crees que el que nosotros nos creamos sabios o inteligentes nos puede llegar a afectar en cierto punto? Yo creo que si tú te consideras muy sabio, o como dice aquí en la Biblia, yo creo que sí, porque nadie fuera de Dios sabe todo. Nadie fuera de Dios es omnipresente, omnisciente, que lo conoce, sabe todo y está en todo lugar. Nadie fuera de él. Y si uno confía en su propio entendimiento, a lo mejor sí logrará algunas cosas, pero siempre hay algo más allá que un humano. Creo que sí, solo no. Y la palabra lo dice: sin mí nada puedes hacer, dice la palabra. Pues sí, fíjate, exactamente como lo dices tú. Aquí esta pregunta la hice porque es verdad, a veces el Señor nos da la sabiduría, el Señor nos ayuda en esos aspectos, de hecho, pero puede llegar un punto en tu vida en donde tal vez el Señor te ha dado toda esa sabiduría. Y fíjate, hay un ejemplo en la Biblia de un rey. No recuerdo exactamente dónde está, pero es el rey Usías, que era un rey, fue un joven rey que le pidió sabiduría al Señor, que puso su confianza plenamente en Dios, y el Señor lo bendijo, le dio la sabiduría, lo hizo conocido por todo su territorio y todavía más allá. Sí. Pero sabes que llegó un punto en su vida en donde él dijo: bueno, es que yo creo que todo lo que he hecho, todo lo que he conseguido fue porque yo fui inteligente, porque yo hice, porque fueron los frutos de mi propio esfuerzo. Y es ahí en donde abrió una puerta, donde se abrió el orgullo, en donde entró el orgullo, perdón, en donde entró la soberbia, la altivez. Sí. Y fue ahí en donde Satanás lo empezó a encadenar de nuevo. Y al final, este joven que empezó siendo un gran héroe de la fe, que creció en Dios, pues al final tuvo un final que se podría decir es triste, ¿no? Porque al final murió de una enfermedad. Y todo eso fue gracias a que se dejó seducir por Satanás, abrió esas puertas, y pues al final todo eso lo consumió, y todo lo que ganó en Dios pues al final terminó consumido. Se fue sin nada. Exactamente. Y fíjate, esto nos puede pasar a veces como jóvenes, incluso en Cristo, porque tal vez tú al principio puedes decir: bueno, pues sí, Dios me dio la sabiduría y todo, pero si tú abres puertas, pues al final Satanás te puede engañar, Satanás te puede empezar a poner ventas para que empieces a creer que pues tú eres el que obtuvo esos logros por sí solo. Y fíjate, esto es correcto, porque cuando yo inicié en Cristo, me acuerdo que yo era pésimo en matemáticas, yo no sabía matemáticas, no las entendía, para mí era como el chino. Y me acuerdo que cuando empezó mi grupo, me decía mi líder: no, o nos decía a todos, ¿no? Claro. No, pues si le pides ayuda a Dios y pones tu confianza en Dios, pues Él te va a ayudar a entender lo que, pues... Y tú de seguro decías: no, ¿cómo crees? Pues sí, fíjate, haz de cuenta que yo al principio dije... Al principio. ¿Será? Y ya después, pues sí, ¿no? Pues como me iban enseñando aquí, ¿no? A tener mi relación con el Señor, pues sí. Pues al final sí pude ver eso, ¿no? Como cosas que no entendía de repente empezaron a ser fáciles. Me empezaron a ser más fáciles entenderlas. Y pues al final sí pude ver en esa área en mi vida cómo empezar a entender en esta área de matemáticas cosas que antes para mí era imposibles entenderlas, la verdad. Estaba pésimo en esa área. Pero llegó un punto en mi vida en donde me acuerdo que estaba en mis clases de inglés
Y en un examen en específico del primer parcial yo dije, Ajá. pues es un examen de verbos en inglés, dije. Nadie reprueba verbos, dije, obviamente que lo voy a pasar, dije, son verbos, ¿quién puede reprobar verbos? ¿Y sabes qué pasó al final? Por confiarme de lo que yo sabía, pues lo reprobé, obviamente. Lo reprobé y ahí fue como pues me cayó el 20 y dije, no, pues, o sea, me equivoqué porque confié en mi propio entendimiento, o sea, dejé de lado a Dios en ese aspecto y dije, "Ay, lo puedo hacer yo solo". Y pues Sí. al final fue lo que resultó y como lo dice su palabra, no, si nosotros intentamos en nuestras fuerzas, vamos a fracasar. Y eso es como jóvenes, a veces como que no entendemos eso. Por querer ver resultados rápidos, como yo lo quería ver, pues nos equivocamos y obviamente fallamos. Y pues sufrimos las consecuencias, obviamente. Claro. Y sí, como te digo, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque aún conociendo a Cristo, como te dije, pues Satanás nos constantemente va a estar ahí atacando. ¿Para qué? Pues para que fallemos, para que dejemos de creer. Eso es cierto, Miguel. Para que dejemos de creer. Mira, ahorita que tú nos estás compartiendo esto de tu vida, yo en alguna ocasión estaba yo escuchando a un joven también, un joven predicador, y él decía, yo me imagino que la película alguna vez lo han de haber visto, las de Rocky Balboa. Sí. Las del boxeador, ¿no? Pues, pues claro, es muy famoso. Y como tú decías, el enemigo siempre busca de la verdad, que es la Biblia, lo que nos marca Dios, él busca también como que dar una verdad a medias con esas películas que son motivacionales, que son buenas, sí te ayudan. Pero este predicador joven decía, yo no conocía de Dios, decía él, pero yo tenía a Rocky Balboa como el motivador y que yo todo lo puedo y que no sé, y que si me esfuerzo, yo la voy a armar, yo voy a conseguir ese ascenso, esa victoria. Y dice que en una ocasión se fue a Japón porque este joven era prácticamente un jugador de raqueta, pero de mesa. Ajá. Tipo ping pong. Entonces allá en Japón pues hay una escuela muy famosa pues de esta disciplina y sin invitación de nadie se lanza, pero fue por eso, por la mentalidad que él decía. Yo llevaba la mentalidad de Rocky Balboa, estaba seguro que en Japón iba yo corriendo temprano y muchos japoneses atrás de mí como en la película, decía él. Y entonces, ¿qué pasó? No. Pues no. Pues no, la verdad es que no rindió frutos ese esfuerzo, ese dinero que invirtió, no rindió frutos y él se sentía mal, claro, se sentía mal, decía él, pero se deprimió, tenía que regresarse a su casa, y no tenía ni dinero para regresarse a su casa. Dicen que la escuela de esta disciplina allá en Japón dice que lo aceptó unos días, pero nada más casi por pena. Uh-huh. Pero cuando se regresó se sintió tan mal, dice Miguel. Y dice él, yo creo que sí, porque nuestro Dios nos habla. Uh-huh. Dice la palabra que las ovejas escuchan mi voz, dice Jesús. Y entonces cuando esto pasa, Dios nos habla a nuestro interior, a nuestro espíritu. Entonces nosotros a veces sabemos cosas que Dios nos habla directamente a nosotros. Y este joven decía, yo me sentía muy mal, lloré porque fracasé y Rocky Balboa no funcionó. Esa ideología no funcionó. Y de pronto, Miguel, dice este muchacho que de pronto sintió que él decía, que Dios le decía a él, ¿ya te diste cuenta que no puedes hacerlo solo? ¿Ya te diste cuenta que necesitas de mí? Y entonces dice, ahí empezó y otra lloridada, llorar y llorar. Pero lo que él dice que lo que él lo quebrantó fue que no se lo decía así como, ¿ya viste, Miguel? No, se lo decía con cariño, se lo decía que aquí estoy yo. Y nuestro Dios está anhelando, la verdad, que nosotros le hablemos, así como tú me dijiste hace rato de tu líder que te decía, no necesitas 20 horas arrodillado, pero sí le gusta que le hablemos. Exactamente. Fíjate como nos decía Oscar, al final el Señor, como se los decía, sí, nos va a dar sabiduría y todo,
pero nunca tenemos que olvidar eso, que todo lo que logremos, que todo lo que aprendamos, todo lo que en lo que nos volvamos buenos, no tenemos que olvidar por qué sucedió. Y por qué sucedió fue porque el favor, porque la gracia de Dios, por confiar plenamente en Él, pues esa fue la razón por la cual nos volvimos buenos, aprendimos a hacer ciertas cosas. Y que no nos vaya a pasar como se los contaba en una historia en la Biblia, como ese rey, ¿no? Que empezó siendo un gran héroe de la fe, pero ¿por qué? Porque le entró orgullo, le entró soberbia, altivez. Pues al final, ¿cuál fue su desenlace? Aún como si conocemos a Cristo, pues como sabemos, Satanás siempre va a estar atacando y atacando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y fíjate, hay otro aspecto que luego, pues en los grupos así escuchamos que a veces los jóvenes se desaniman porque, pues nosotros les decimos, pues pongan su confianza, ¿no? En Dios o así. Sí. Pero a veces ellos nos dicen, no, pues sí, confío en Dios, pero pues no veo nada. O no, pienso que Dios va a actuar de esta manera, pero pues no se mueve de esa manera. Y es ahí en donde nosotros tenemos que entender algo. Nosotros no le podemos poner a Dios el plan. Nosotros no podemos encerrar a Dios y decirle, ¿sabes qué? Así vas a hacer las cosas, así. No, así lo quiero. No, exactamente, así no lo podemos hacer. Nuestro Dios, el Espíritu Santo, se va a mover de manera libre. Y tenemos que entender que a veces, aún si en lo natural no vemos esos resultados, esos destellos que queremos ver, pues tenemos que tener la confianza de que pues Dios se está moviendo, que el Señor se está moviendo. Y como lo dice en la Biblia, que sus planes, que sus caminos son mayores a los que nosotros podemos entender. Entonces, Así nosotros jóvenes tenemos que, y tienen que confiar que pues Dios se está moviendo. Si ustedes ponen su confianza en cualquier área de sus vidas, pues el Señor se va a mover, y al final los va a sorprender si ustedes pueden creer como grandes hombres de la fe que decidieron poner su confianza en Dios. Uno de ellos es Moisés, ¿no? Que él tardó años para poder confiar en Dios. Así como ese héroe, por ejemplo, de la fe, Moisés, ¿Sí? que él tardó muchísimo tiempo para poner su confianza plenamente en Dios. Él tenía un llamado y Dios mismo le había hablado, imagínate, pero él tardó. ¿Y qué llamado, Y qué llamado, exactamente. Pero ahí en la Biblia, y lo puedes ver, tardó años para poder poner de verdad su confianza plenamente en Dios, porque tenía dudas de qué tal si no podía hacerlo. Puso muchos pretextos, pero al final, ¿qué pasó? Cuando él aceptó el llamado, decidió confiar en Dios, a pesar de que no se sentía capaz, pues él vio esa gran bendición y como lo dices, ahora es recordado como uno de los grandes héroes de la fe, todo lo que logró, que muchos, como se lo digo, lo recuerdan como un gran héroe de fe que confía en Dios, pero pues él al principio, todos somos humanos, ¿no? Al principio le costó, y así Claro. como nosotros jóvenes, a veces nos cuesta creer en varias áreas, como se lo dije, porque queremos ver las cosas rápidas, porque hay caminos más cortos que nos pone Satanás, como se los decía, pero pues al final, como Dios nos dice que si confiamos en Él, pues Él nos va a traer esa paz, como lo leíamos o leía Oscar en Proverbios, esa paz sobrenatural que pues otra cosa no nos va a poder traer. Y pues este era el tema que les quería compartir, tal vez no fue un tema tan extenso, pero es un tema muy importante que puede definir el éxito o los fracasos de proyectos que tengan en su vida, de planes que tengan en su vida, si no ponen esa confianza en Dios. Entonces, pues, sería todo. Es cierto, Miguel. Mira, al final tocaste otro punto que a mí me gustaría resaltar. Tú decías de Moisés y de ese llamado. ¿Y qué tal si Moisés de plano nunca pues, se hubiera agarrado de lo que Dios le estaba ofreciendo? Nunca hubiéramos conocido de Moisés. Exacto. Nunca se hubiese sabido de ese hombre de fe. Y nosotros a veces dudamos de nuestras propias cualidades, de nuestras propias habilidades que Dios ya nos dio a nosotros y nos diseñó específicamente para nosotros. Y dudamos de esas habilidades que Dios nos ha regalado. Pero lo que yo quiero ahorita enfatizar es que a pesar de esas faltas de habilidades o de que uno diga, no, pues es que yo creo que no voy a poder. A pesar de eso, Dios, si nosotros confiamos en Él,
Él va a elevar esas habilidades a un nivel que ni nosotros nos damos cuenta. Exacto. No sé si, es más ahorita, como ahorita, Miguel, que si yo te hubiera conocido hace 5 años, te hubiera dicho, Miguel, tú vas a hacer un video donde vas a aparecer en YouTube y le vas a hablar a muchos jóvenes y muchas señoritas. En serio, Miguel, ¿qué me hubieras dicho hace 5 No, años? pues, la verdad te he dicho que no, que Estás loco. estás mal. Pero te estás dando cuenta de algo. No eres ni tú. Es el Señor que te trajo aquí hoy, que me trajo incluso a mí hoy, hablándote a ti. Y tú que estás allá, señorita, joven, no sé qué es lo que esté pasando en tu vida, pero si realmente tú sabes en tu interior que necesitas un cambio, yo te animo a que busques esta iglesia Expectativa 320 aquí en Papantla, que busques a estos jóvenes como Miguel, señoritas, también tenemos los contactos. Tú, papá, que también me estás mirando ahí, y anímate. Créeme, es de grande bendición. Yo tengo hijos muy pequeños todavía, pero yo anhelo que sigan en esta iglesia, que la iglesia los cuida. Y no solamente es para pasar el rato, sino que pasamos el rato y un rato muy agradable, y también somos alimentados no solamente mentalmente, sino espiritualmente. Y bueno, Miri, muchas gracias por lo que hoy compartiste. Yo quiero nada más orar para despedirnos. Padre, hoy te damos gracias por esta bendición que nos haces estar aquí enfrente de muchas personas que ni conocemos, pero sabemos que tu presencia y sabemos que esta semilla que hoy se ha plantado en ese corazón va a rendir frutos. Que esos jóvenes, señoritas, que en su corazón dicen que falta algo más, y ese más es conocerte a ti, Padre, porque tú eres el dador de todo. Creemos y confiaremos más en ti para que seas tú quien se glorifique en nuestra vida, en nuestro testimonio, en nuestro andar, que lo hagamos todos con excelencia, ¿verdad, Miguel? Con la excelencia que tú te lo mereces, que tú te lo meritas, y que nosotros seremos testigos y testimonios fieles de que tú estás con nosotros siempre. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.